¿Alguna vez te has parado a pensar en ello? ¿Quién murió primero, Adán o Eva? Puede parecer una pregunta sencilla, incluso curiosa, pero, de hecho, encierra uno de los misterios más intrigantes de toda la Biblia. Un detalle que, cuando miramos de cerca, revela mucho más de lo que parece. Y lo más intrigante es que este silencio en torno a la muerte de Eva, sí, la Biblia habla de la muerte de Adán, pero no dice una sola palabra sobre la de ella, puede estar ocultando una poderosa verdad. Un vacío lleno de significado. Las Escrituras son claras en que Adán vivió 930 años y murió. Pero sobre Eva, nada. Ninguna mención, sin registro. ¿Por qué sucedió esto? ¿Fue olvido? ¿Coincidencia? ¿O hay algo más detrás de esto? ¿Algo a propósito? ¿Y si este silencio, en lugar de un error, fuera una pista? ¿Qué pasa si la respuesta está escondida en tradiciones antiguas, en textos que quedaron fuera del canon bíblico, como el libro de los Jubileos? Hoy exploraremos esta cuestión como nunca antes. Volvamos al principio, al Génesis, y ahondemos en el peso del pecado original, las consecuencias de la caída de la humanidad y el surgimiento de una promesa, la de la simiente de la mujer. Una promesa que, incluso susurrada al principio, apuntaba a la redención y a la venida del Mesías. También hablaremos sobre la cultura patriarcal, las tradiciones judías, los rituales mesopotámicos y lo que estas costumbres funerarias pueden enseñarnos sobre lo que se registró y lo que se dejó de lado. Este silencio dice mucho más de lo que parece. Plantea preguntas que cambian nuestra visión de la Biblia, de Eva e incluso del plan de redención mismo. ¿La respuesta está en lo dicho? ¿O qué estaba escondido? Hoy entenderás por qué esta pregunta nunca ha sido más importante. ¿Alguna vez has notado cómo algunas preguntas aparentemente simples tienen el poder de sacudir estructuras enteras de conocimiento? ¿Quién murió primero, Adán o Eva? Es uno de ellos. A primera vista parece solo una curiosidad, algo pequeño, casi irrelevante. Pero basta dar un paso más, mirar más de cerca, y esa duda comienza a convertirse en una clave que abre puertas a preguntas profundas sobre la fe, la tradición, la cultura e incluso la identidad. Y es curioso cómo este detalle que muchas personas ni siquiera notan está ahí, escondido en las páginas más antiguas de la humanidad. La respuesta, o más bien la falta de ella, ha intrigado a los estudiosos durante siglos. Cuando comenzamos a explorar más detenidamente la Biblia, nos damos cuenta de que todo lo que allí tiene un peso, una razón, incluso lo que no se dice. Este no dicho es lo que muchos llaman silencio bíblico, y el silencio que rodea la muerte de Eva es especialmente ruidoso, porque sí, la Biblia registra claramente que Adán vivió 930 años antes de morir, como vemos en Génesis 5:5. Pero sobre Eva no hay línea, sin versos, nada. Esto no es solo una omisión, es una invitación a la investigación. Y lo más intrigante es que, cuando empezamos a buscar respuestas, el sendero nos lleva por caminos que van mucho más allá del texto sagrado. Comienzan a entrar en juego las tradiciones judías, los textos apócrifos, como el libro de los Jubileos, e incluso los registros arqueológicos de Mesopotamia. Jubileos, por ejemplo, afirma que Eva murió 6 años después de Adán. Pero como este no es un texto canónico, muchos teólogos ven esta información con cautela. Aún así, sirven como pistas para un enigma mayor. Y lo que este enigma revela no es solo una cronología de muertes, sino una narrativa cuidadosamente moldeada dentro de una cultura patriarcal que durante milenios ha puesto más énfasis en las figuras masculinas. La genealogía bíblica, por ejemplo, pasa de Adán a Set, y de allí en adelante continúa a través de linajes de hombres. Pero eso no significa que las mujeres no fueran importantes. Al contrario, Eva, aunque silenciosa en su partida, permanece presente en la esencia de la historia. Después de todo, fue a través de ella que vino la mujer simia.
mencionada en Génesis 3:15, el famoso protoevangelio. Esta promesa divina, hecha poco después de la caída, anuncia la derrota de la serpiente por uno de sus descendientes. Esto convierte a Eva en una figura mucho más grande que la simple primera mujer. Se convierte en símbolo de esperanza mesiánica, de redención, de reconstrucción tras el colapso de la inocencia. Adán puede incluso representar la caída de la humanidad, pero Eva lleva en su interior la semilla de la restauración. Es como si su muerte no hubiera sido narrada porque su misión va más allá del fin de su vida. La atención se centra en tu descenso, en tu herencia espiritual. Y aquí está el punto clave. Es posible que la muerte de Eve no haya sido registrada porque su papel va más allá de la existencia física. Mientras Adán regresa al polvo como castigo por el pecado original, Eva permanece viva en la promesa. Y eso lo cambia todo. La narrativa parece decirnos, no nos centremos en lo que falta, sino en lo que se construye a partir de ello. La ausencia de un final es quizás, precisamente, la confirmación de un comienzo. Un ciclo que no se cierra ahí, sino que se extiende hasta Cristo, el segundo Adán, como describe Pablo. La historia de Eva sigue viva en la genealogía bíblica, en las promesas, en los dolores del parto y en las huellas de esperanza que recorren toda la Escritura. Este silencio, lejos de ser un error, podría ser el sonido de la eternidad resonando discretamente entre líneas de la revelación. La historia comienza de una manera poética y grandiosa. Dios forma al hombre del polvo de la tierra, le infunde aliento de vida y así nace Adán. Poco después, para que no estuviera solo, de la costilla de Adán aparece Eva, dos seres creados a imagen y semejanza divina, viviendo en absoluta armonía dentro del Edén, un paraíso rodeado de todo lo bueno. Pero es precisamente en este escenario perfecto donde se produce la ruptura. Un detalle, un gesto, una elección, y todo cambia. A partir de entonces, lo que era la eternidad se convirtió en una cuenta atrás, y la muerte, antes inexistente, pasa a formar parte de la realidad humana. El pecado original es el punto de ruptura. Eva es engañada por la serpiente, come el fruto prohibido y se lo ofrece a Adán, quien también come. Un gesto que parece pequeño, pero que conlleva implicaciones eternas. Fue allí, en esa decisión, que comenzó la caída de la humanidad. Se cambió la obediencia por la autonomía, y el coste de esto fue alto. La promesa de «ciertamente morirás» ahora se hizo realidad. Y aunque la muerte no fue inmediata, la separación espiritual fue instantánea. Se rompió la comunión con Dios, y con ella también la inocencia. El Edén, que una vez fue su hogar, se convertiría en un recuerdo, pero en medio de la caída sucede algo extraordinario. Antes incluso de expulsarlos del jardín, Dios lanza una profecía. Le cuenta a la serpiente la simpatía de la mujer, que un día le aplastaría la cabeza, aunque estuviera herida en el talón. Este momento se conoce como protoevangelio, es decir, la primera buena noticia. Una promesa sutil pero poderosa de que habría redención. Y mira qué interesante, esta esperanza vendría de las mujeres. Incluso después de ser la primera en caer, ella se convierte en el canal por el que llegaría la solución. La promesa divina no ignora el error, pero tampoco borra el propósito. Este punto es esencial para que comprendamos el papel de Eva dentro de la gran narrativa bíblica. Ella no es solo una compañera o una culpable, es una parte vital del plan. Sus descendientes llevarían la esperanza de toda la humanidad, y esto conecta con todo lo que vendría después. La genealogía bíblica, el nacimiento de Set, y siglos después, la llegada de Cristo, el llamado segundo Adán. Uno que, a diferencia del primero, no cedió a la tentación. ¿Entiendes el peso de esto?
Es como si el Edén, incluso perdido, todavía resuene en promesas futuras. El error fue grave, pero la esperanza no se borró. Este relato de Génesis es mucho más que una narración sobre la creación y la caída. Él es el fundamento de toda la teología cristiana. El pecado original explica por qué el mundo es como es, marcado por el dolor, el conflicto y la injusticia, pero también por qué hay un anhelo de redención. Es más, nos muestra que desde el principio Dios ya tenía un plan. La promesa estaba ahí, justo después de la desobediencia, como una luz en medio de la oscuridad. ¿No resulta curioso que la primera profecía sobre el Mesías llegue precisamente en el momento más oscuro de la humanidad y que viene ligado al simie de la mujer? Esto lo cambia todo. Si bien muchos solo ven juicio, el texto también revela misericordia. Dios no los aniquila a ambos allí mismo. Al contrario, los lleva incluso después del error. Los disciplina sí, pero también los prepara para lo que está por venir. Esto muestra un equilibrio perfecto entre justicia y gracia. Y aquí está el punto que quizás pocos se dan cuenta. Incluso después de la caída, Adán y Eva siguen siendo parte del plan de Dios. Su historia no termina con su error. Continúa, llena de dolor pero también de propósito. Y es este propósito el que da sentido a la vida humana, la lucha contra el mal y la esperanza de salvación. La caída había ocurrido. Se había comido el fruto prohibido. La voz de Dios resuena en el huerto. Adán, ¿dónde estás? Esta pregunta, más que una búsqueda geográfica, fue un llamado espiritual. Dios sabía dónde estaban, pero quería que entendieran a dónde habían llegado. Y luego viene el enfrentamiento. Uno a uno, los implicados son escuchados. Primero Adán, quien culpa a Eva. Luego Eva, que culpa a la serpiente. La escena, que podría terminar con una destrucción inmediata, toma un cariz diferente. Dios, como juez justo, pronuncia sentencias, pero lo que Él declara allí no es solo un castigo, es revelación, es profecía. Para la serpiente, la maldición es sencilla, se arrastrará y comerá polvo todos los días de su vida. Pero hay algo más, una promesa incorporada. Dios dice que habrá enemistad entre la serpiente y la criatura de la mujer, y que un día esta descendencia le aplastará la cabeza. Aquí es donde el protoevangelio aparece con toda su fuerza. Una sentencia de derrota para el mal, pero también una semilla de esperanza mesiánica plantada en medio del caos. Este detalle, a menudo ignorado, es uno de los momentos más profundos de la narrativa bíblica y está directamente ligado a lo que vendría con Cristo, el segundo Adán. A continuación viene la sentencia de Eva, dolor intenso al dar a luz y una relación marcada por la tensión con su marido. No es solo dolor físico, es una caída en el equilibrio relacional, el reflejo de una cultura patriarcal que se intensificaría con el paso de los siglos. Adán, por otro lado, recibe la sentencia más larga. La tierra sería maldecida por su culpa y él tendría que trabajar duro hasta el fin de sus días. Ahora se decretó la muerte física. Del polvo viniste, al polvo volverás. Es la primera vez que la muerte aparece como parte real de la experiencia humana, una consecuencia directa del pecado original. Pero incluso en las frases hay matices. Dios hace túnicas de piel para vestirlos. Él los cubre. Esto, para muchos estudiosos, es un signo de gracia, de provisión, un gesto que apunta a lo que Cristo haría siglos después. Y aún hay más. Antes de la expulsión del Edén, Dios impide el acceso al árbol de la vida. Parece duro, pero también es misericordioso. Después de todo, vivir eternamente en un estado caído sería una condenación peor. Este gesto demuestra que la redención todavía era posible. La puerta del Edén se cierra, pero el plan divino continúa. El cielo no se había rendido con la humanidad. Y aquí hay que mirar más detenidamente. Eva,
a quien muchos culpan de haber iniciado el error, es también la portadora de la promesa. El simio de la mujer no solo sería su descendencia natural, sino una figura profética que atravesaría generaciones hasta llegar al Mesías. Su castigo no borra el propósito, y Adán, incluso después de caer, recibe una nueva misión: vivir, trabajar, enseñar. Su vida continúa durante más de 900 años. Ve hijos, nietos y el comienzo de la genealogía bíblica que daría forma a toda la historia del pueblo de Dios. El juicio de Dios no fue la aniquilación, fue un reinicio. Estas consecuencias, aunque duras, también fueron revelaciones. Nos muestran que Dios no actúa por impulso, sino con un propósito. Cada palabra dicha allí resuena a lo largo de la historia, e incluso en medio del dolor, Dios inserta pistas de un plan mayor. El Edén se perdió, sí, pero a partir de ahí comienza un nuevo camino, marcado por luchas, sudor, lágrimas, pero también por fe, promesa y esperanza. Y es en este escenario donde el silencio sobre la muerte de Eva empieza a tener más sentido. Quizás no se trate de cómo murió, sino de lo que sigue significando su vida. Y eso nos lleva a otro punto, aún más curioso. Cuando se trata de la muerte de Adán y Eva, la Biblia sigue un patrón curioso. Habla con precisión sobre el fin de Adán, pero guarda completo silencio sobre Eva. Génesis 5:5 lo deja claro. Y fueron los días de Adán 930 años, y murió. Sencillo, directo, acabado. En cuanto a Eva, nada. Ninguna mención, ningún verso, ningún resultado. Y esto plantea una pregunta intrigante. ¿Por qué un personaje tan central en la historia de la creación se deja en blanco? ¿Fue un descuido? ¿O el texto quiso decirnos algo con esta ausencia intencionada? Los estudiosos de las Escrituras se han centrado en este punto durante siglos. Algunos ven el silencio como un recurso literario y teológico. En otras palabras, lo que no se dice puede ser tan poderoso como lo que se registra. El foco de la narración, especialmente en el Génesis, está en la genealogía bíblica, en la línea de los descendientes de Adán, especialmente Set, que nace después de la muerte de Abel y la marca de Caín. Esto se alinea con el estilo de las culturas antiguas, especialmente las patriarcales, donde las genealogías priorizaban a los hombres como hitos históricos. Eva, aunque imprescindible, no cuenta. Pero si no tenemos datos directos, ¿qué nos dicen las tradiciones judías y los textos apócrifos? Aquí surge el Libro de los Jubileos, obra respetada en algunas escuelas antiguas, incluso fuera del canon oficial. Según él, Eva habría muerto 6 años después de Adán. Esta información es fascinante, ya que muestra un antiguo intento de llenar el vacío dejado por la Biblia. Pero, como no es un texto reconocido como escritura, muchos lo ven con cautela. Aún así, es una pieza interesante de este rompecabezas y revela que desde muy temprano hubo malestar por el hecho de que el final de Eva quedara abierto. Otros creen que esta ausencia es un reflejo directo de la forma en que se estructuraban las narrativas antiguas. En las culturas mesopotámicas, por ejemplo, era común que los registros funerarios de las mujeres fueran más escasos o incluso inexistentes. No se los veía como símbolos de muerte, sino de vida, de continuidad. Esto también puede haber influido en los escritores bíblicos. Después de todo, Eva lleva en sí la semejanza de la mujer, la promesa divina hecha poco después del pecado original. Su importancia radica mucho más en su linaje, en lo que vendría a través de ella, que en la forma en que terminó su vida. Esta perspectiva transforma completamente nuestra visión de la narrativa. Si Adán representa el comienzo de la muerte, con su frase, «Del polvo viniste, al polvo volverás», Eva representa el comienzo de la redención. No se trata solo de quién murió primero, sino de lo que simbolizan sus historias. La muerte de Adán quedó registrada como un hito en la condición humana.
Eva, cuyo papel era llevar la promesa del futuro, tal vez hizo envolver en silencio su partida precisamente para mantener vivo este símbolo. No desaparece, sino que se convierte en linaje, en descendencia, en profecía viva, y esto conecta el pasado con la esperanza del Mesías. Lo que tenemos, por tanto, es un silencio lleno de significado, un vacío intencionado que apunta a algo más grande. Eva no es olvidada, es elevada, no por la ausencia de su muerte, sino por la presencia constante de su promesa. La atención no se centra en su fin, sino en lo que surgió de él. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿realmente la Biblia quería dejarnos sin respuesta? ¿O la respuesta está entre líneas, pidiendo ser descubierta por quienes deciden mirar más allá de lo obvio? Aunque el Génesis es el texto central sobre la creación y los primeros humanos, existen fuentes antiguas que buscaron llenar los vacíos dejados por la narrativa bíblica tradicional. Entre ellos destaca el libro de los Jubileos. Este texto, considerado apócrifo por la mayoría de las tradiciones cristianas, es respetado en los círculos judíos más antiguos y en los rollos del Mar Muerto. Relata acontecimientos paralelos al Génesis, con detalles adicionales y cronologías más exactas. Según él, Eva habría muerto a la edad de 930 años, apenas 6 años después de Adán. Esta versión sugiere que ambos tuvieron destinos similares, pero permanece fuera del canon. La pregunta que surge es, ¿por qué la Biblia optó por no registrar este detalle, mientras los apócrifos intentaron completarlo? La respuesta puede estar en el enfoque narrativo de las escrituras canónicas. Génesis está profundamente comprometido con el desarrollo de la genealogía bíblica que culminaría en Abraham y más tarde en Cristo. Esta línea comienza con Adán y pasa directamente por Set, ignorando figuras secundarias o detalles considerados menos relevantes para esta progresión. Eva, si bien es imprescindible para el comienzo de la humanidad, abandona textualmente la escena tras el nacimiento de Set. Esto no significa, sin embargo, que su importancia sea menor. De lo contrario, el concepto mismo de simiencia de la mujer, introducido en Génesis 3:15, sitúa a Eva como punto de partida de la esperanza escatológica. Su figura se convierte en símbolo de continuidad, de vida, de promesa, y quizás sea precisamente por eso que no se describe su muerte. La Biblia, al guardar silencio sobre este fin, puede estar enfatizando su función como portadora de algo eterno. No es su muerte lo que importa para la narrativa, es lo que pasó a través de ella, el linaje que traería al Redentor prometido. Este patrón de centrarse en los descendientes masculinos, común en la antigua cultura patriarcal, explica por qué las genealogías siempre priorizaron a los hombres. Pero Eva está ahí, presente en cada generación, aunque no se mencione por su nombre. Ella es el origen, la matriz de donde surgió todo, y si los apócrifos intentan registrar el final de su vida, el texto canónico parece preferir mantenerla como símbolo vivo de un plan divino en marcha, un plan que pasa por Noé, Abraham, David y llega a Jesús. Porque mientras Adán representa la caída de la humanidad, Eva lleva silenciosamente la promesa de la redención. A veces lo que la Biblia no dice es tan poderoso como lo que revela. El silencio que rodeó la muerte de Eva es uno de esos casos. En lugar de ser un simple olvido, parece intencional, como si el texto nos pidiera que miremos más allá de lo obvio. Este tipo de ausencia puede funcionar como una invitación a la contemplación, a la búsqueda, a la revelación progresiva. Después de todo, en una narrativa tan rica en detalles y simbolismo, cada omisión puede tener un propósito. Y aquí, la atención parece no estar en el fin de Eva, sino en lo que vino de ella. La teología cristiana trabaja con muchos niveles de lectura, literal, simbólica y profética. Cuando Eva desaparece silenciosamente de la narración, lo que queda es su marca.
la simpatía de la mujer, la promesa de que vendría alguien capaz de vencer el mal. Es como si el texto dijera: no mires su muerte, mira lo que empezó. Este tipo de construcción literaria y espiritual refuerza a Eva como figura profética. Se la recuerda no por su partida, sino por el impacto creado a través de sus descendientes. El silencio, en este caso, habla fuerte del plan de redención. Muchos rabinos antiguos, reflexionando sobre este silencio, creían que la ausencia de información sobre la muerte de Eva era una señal de honor. Al no detallar su partida, la Escritura la preserva como símbolo de esperanza. Y no es extraño que, incluso en culturas profundamente patriarcales, la mujer sea el punto de partida de la promesa divina. La tradición judía vio esto como una clave del carácter redentor de Dios. Incluso ante el error, Él honra la creación. Incluso después del pecado original, Él planta un camino de regreso. Eva, en este contexto, no solo representa la culpa, sino también la restauración. Este tipo de recurso teológico aparece en otros momentos de la Biblia. Las personas desaparecen de la narrativa sin que se registre su final. Y generalmente esto sucede con personajes que trascienden la propia historia. A Eva no se la recuerda por cómo murió, sino por lo que representó. Y al no registrar su muerte, la Biblia quizás esté reforzando algo mucho mayor. El plan no terminó con ella, pasó junto a ella. El silencio, aquí, puede ser una forma sutil de mantener viva la memoria de que la historia de la humanidad apenas ha comenzado y que la promesa divina continúa en movimiento. Para entender por qué la Biblia guarda silencio sobre la muerte de Eva, es importante observar también el contexto histórico y cultural de la época. En Mesopotamia, cuna de varias civilizaciones antiguas, los registros oficiales daban protagonismo casi exclusivo a los hombres. La estructura social era fuertemente patriarcal, y esto influyó no solo en la política y las costumbres, sino también en los registros históricos y religiosos. La muerte de una mujer rara vez se menciona en los textos oficiales. Esto se debe a que fueron vistos menos como figuras individuales y más como portadores de vida, no de muerte. Curiosamente, las costumbres funerarias también revelan mucho. En varias excavaciones arqueológicas, las tumbas masculinas suelen tener más registros, objetos y tributos que las tumbas femeninas. Esto no significa que las mujeres fueran menos importantes, sino que su papel se entendía de otra manera. La mujer era símbolo de continuidad, fertilidad, linaje. El hombre, en cambio, era el representante público de la familia, de la tribu, de la nación. Es en este escenario que se escribió el Génesis, y esta mentalidad está presente en cómo se construyó la narración y en lo que se registró en ella. Por eso, cuando miramos la genealogía bíblica, vemos un patrón. Adán, Set, Enós, siempre hombres, pero las mujeres están implícitas en cada generación, porque sin él no hay continuidad. Eva está ahí, aunque no se la nombre. Ella es la raíz silenciosa de todo el árbol genealógico, y esto puede explicar por qué no se registró su muerte. No se trata de olvido o desprecio, sino de representación. Simboliza algo más grande que el fin. Representa el comienzo de todo. Por lo tanto, su ausencia puede ser más una elección teológica que un defecto narrativo. La arqueología, combinada con la teología, nos brinda un panorama fascinante. La ausencia de Eva entre los registros de defunción puede reflejar exactamente la forma en que se trató su figura, como origen, no como fin. Adán muere, y se dice esto porque representa la caída de la humanidad. Pero Eva, vinculada al simio de la mujer, lleva un mensaje de esperanza mesiánica, y esa esperanza no puede terminar en una tumba. El silencio sobre su muerte puede ser en realidad una reverencia, una forma de decir que tu misión aún no ha terminado.
Si nos detenemos a analizar detenidamente, Adán y Eva no representan solo a los primeros seres humanos de la Biblia. Simbolizan dos dimensiones muy distintas de la naturaleza humana y el plan divino. Adán, creado del polvo, recibe el aliento de vida, pero también es quien lleva el peso del juicio. Su historia termina con un punto bien definido: y murió. Eva, aunque comparte la misma culpa, no tiene constancia de este cierre. Esto no es solo una diferencia de estilo, es un profundo contraste entre caída y redención, entre juicio y promesa, entre fin y continuidad. Adán es el rostro de la caída de la humanidad. Por él entró el pecado en el mundo. Se asocia con el sudor, el dolor del trabajo y el regreso al polvo. Su vida termina como un recordatorio de las consecuencias del pecado original. En cambio, Eva, aunque fue la primera en ceder a la tentación, es recordada como la madre de todos los vivientes. Y más aún, de ella vendría el simio profetizado, el linaje del que surgiría el libertador. Eva no solo lleva el peso del error, también lleva la chispa de la redención. Y este detalle cambia todo en la forma en que deberíamos ver su ausencia al final del texto. Posteriormente, el apóstol Pablo refuerza este contraste al presentar a Cristo como el segundo Adán, uno que, a diferencia del primero, no cayó. Y es interesante notar que no hay una segunda Eva en la narrativa. Quizás porque la figura de la mujer, como portadora de la promesa, permanece viva y activa a lo largo de las generaciones. María, madre de Jesús, es vista como el cumplimiento de la esperanza mesiánica plantada en Eva. Así, lo que comenzó en el Edén, con el error y el dolor, se consuma en Belén con el nacimiento y la redención. Un ciclo que cierra el arco de manera simbólica y espiritual. Esta comparación entre Adán y Eva no es solo una reflexión teológica, también es una profunda lección sobre el propósito. Adán representa la dura realidad de la muerte y el juicio. Eva, el silencio fértil de la promesa y la vida. Adán vuelve al polvo. Eva permanece en el linaje. Adán tiene registrado su fin. Eva sigue entre líneas, en las generaciones, en el plan. Quizás la Biblia, al no describir su muerte, nos esté diciendo: ella no terminó aquí. Su historia abarca siglos y encuentra significado en cada página donde aún resuena la promesa divina. Y ahora que has recorrido este viaje con nosotros, detente y piensa: ¿qué más podría estar diciendo la Biblia a través del silencio? ¿Qué otras omisiones aparentemente simples pueden ocultar poderosas revelaciones? Cuando observamos la ausencia de información sobre Eva, nos damos cuenta de que no se trata de un olvido. Es una elección divina, una invitación a la investigación, a la contemplación, a la fe que va más allá de lo que ven los ojos. La verdad es que, muchas veces, lo que no está escrito nos invita a ver lo invisible. ¿Hemos prestado suficiente atención a los detalles? O mejor dicho, ¿qué falta en los detalles? Puede que no se haya registrado la muerte de Eva, pero su impacto continúa resonando a lo largo de la historia bíblica. Y lo más importante, también en nuestra historia. Lo que comenzó tu linaje ha llegado hasta nosotros. La promesa que nació con ella se cumplió en Cristo, y la esperanza que ella llevaba sigue viva dentro de mí, dentro de ti. Esto te hace reconsiderar la forma en que lees la Biblia. ¿Cómo entiendes tu propósito? Ahora te invito a tomar una decisión. ¿Qué tipo de lector serás a partir de ahora? ¿Te quedarás solo en la superficie o vas a empezar a ver entre líneas? Porque los misterios de Dios están al alcance de quien tiene sed. Y tal vez el próximo gran despertar en tu vida comience con una pregunta simple como esta: ¿quién murió primero? Lo importante ni siquiera es la respuesta literal, sino el camino que esa duda te lleva a seguir. Y mira, este camino puede cambiarlo todo. Si te gustó este contenido, si algo aquí tuvo sentido para ti, si te provocó, te despertó
o te hizo ver la Biblia con otros ojos, entonces te invito a suscribirte al canal. Activa las notificaciones porque hay mucho más por venir. Misterios ocultos, conexiones sorprendentes, historias olvidadas que merecen ser recordadas. La verdad puede estar oculta, pero juntos la revelaremos.